Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. De nuevo les habla el pastor Gilberto García, deseando que se encuentren bien en estos momentos, listos para explorar el maravilloso mundo de la Biblia. El título del tema de este momento es en forma de una pregunta que hizo uno de los grandes reyes de todos los tiempos. Este rey fue grande por varias razones. Primero porque es el primer rey que verdaderamente es amado por todos, la mayoría en su reino. Respetado, querido. Y en segundo lugar, este rey es uno de los más grandes porque Dios estaba con él. Dios lo había escogido. Porque Dios tuvo misericordia de él y él lo puso en el trono, el rey David. Dios lo bendijo en gran manera. Lo bendijo de tal manera que la palabra de Dios lo revela lo siguiente. En el 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13 en adelante. Miren cómo lo bendijo Dios. Porque una de las cosas que para que un reino tenga éxito, tiene que haber paz en los súbditos de ese rey, entre los súbditos de ese rey. Y Dios le bendijo tanto. Dios estuvo con el rey David porque conocía el corazón de David. Ahora, David tenía muchos defectos. Se puede decir que David cometió más pecados que el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl no se cuenta de que le haya quitado la esposa a otro hombre. David lo hizo. Pero David, la gran diferencia entre Saúl y David, ¿por qué Saúl se pierde y David se salva? La gran diferencia está en la actitud de cada uno de ellos. Saúl era un hombre empedernido, un hombre que siempre quería brillar, nunca aceptaba su culpabilidad. Y ese es el problema. Mi hermano, mi hermana, tenemos que aceptar nuestra culpabilidad. La persona que no acepta su culpabilidad, esa persona va a la ruina. Tenemos que tener la humildad para aceptar que estamos equivocados, que hemos pecado, que hemos errado, que nos hemos equivocado. Tenemos que aceptar eso. Saúl nunca lo aceptó. Por otro lado, David, solo lea usted el Salmo 51. Y ahí es la confesión de arrepentimiento de un hombre. El Salmo 51, brevemente,
Salmo 51, escrito por David, el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Saúl nunca habló esas palabras. Por eso se pierde. Yo no he pecado, decía Saúl. Cuando le mostraban, cuando lo enfrentaba el profeta de Dios y le decía, tú has pecado, el profeta Samuel lo enfrentó cara a cara. Y así debe ser siempre, enfrentar a las personas cara a cara, no hablar a sus espaldas, no es a tomar el teléfono o Facebook y comenzar a levantar falsos o hablar de los defectos de otro, enfrentarlo cara a cara, y eso es lo que hace, eso es lo que hizo Samuel. Y él dijo, yo no he pecado, yo he obedecido a Dios, yo he obedecido a Dios. Pero David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3 de Salmo 51. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. A ti, o sea, contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la clase de rey que Dios bendice. La clase de hombre y mujer que Dios bendice. Que reconoce que ha pecado. Nunca culpes a otros. Nunca trates de explicar, justificar lo que hiciste. No. Te metes en más problemas. Hay que confesar, hay que aceptar que hemos pecado. Este rey estaba en su trono y Dios lo había bendecido. ¿Cómo lo bendijo? Versículo 13 del capítulo 8 de 2 de Samuel dice lo siguiente. ¿Cómo sucedió aquello? Y ganó David fama. La verdadera fama es la que Dios te da. Y Dios le dio fama a David. Ganó David fama cuando, volviendo de la roca de los sirios, hirió 18,000 hombres en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom, por toda Edom puso guarnición, y todos los idumeos fueron sus siervos de David. Y dice, y Jehová guardó a David por donde quiera que fue. ¿Quién? Dios protegió, Dios bendijo a David por donde quiera que iba. De la misma manera, Dios te puede guardar, bendecir, donde quiera que tú vayas, en todo lo que tú hagas. Dios promete bendecirte, pero primeramente tienes que hacer lo que hizo, lo que declara David en el Salmo 51. En el versículo 15, en resumen, dice, y reinó David sobre todo Israel. Y hacía David derecho. No andaba chueco, andaba derecho. Y justicia a todo su pueblo. Ahora, en conclusión, en cuanto a esto, podemos decir, bueno, David se sentó y bueno, tomó su hamaca y comenzó a cantar, en el mar la vida es más sabrosa. Y ponerse a descansar despreocupado de todo. No, esa clase de persona no era David. Aquí viene la pregunta que se hizo un rey. En el capítulo 9 de 2 de Samuel, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando estaba sentado en su trono, después de haber derrotado a todos sus enemigos y había paz en su reino,
cuando tenía riqueza, cuando tenía popularidad, tenía descanso. Aquí algo nos revela de cómo es Dios en lo que hizo David. Dios sabemos que está sentado en su trono. En su presencia hay paz. David ahí representando a nuestro Padre está sentado sobre su trono, ha vencido a todos sus enemigos, ahora está sentado en un trono reinando en paz. Pero no está satisfecho. Y aquí está la pregunta que hace David. No se hace él esa pregunta a sí mismo. Está haciendo una pregunta con el propósito de entrar en acción y remediar la situación. Capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 1 dice, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más que pueda yo bendecir? Dijo el rey. Pregunta el rey. Como en este momento Dios está preguntando, ¿hay alguno más donde quiera que tú estás? Donde quiera que, en la ciudad donde tú te encuentras. Dios está preguntando, ¿hay alguno más a quien yo haga misericordia por amor? Por amor. ¿Hay alguno más? Yo no sé dónde te encuentras tú. Dios está preguntándose, ¿hay alguno más? David se estaba preguntando después de estar sentado en su trono. Por fin, David estaba sentado en su trono. Y entonces, en el versículo 2, viene la respuesta. Había un siervo de la casa de Saúl. ¿Recuerden ustedes de cuál casa? ¿De cuál familia? De Saúl. El que lo estaba persiguiendo. El que lo estaba buscando para matarlo. Y no erremos. Saúl, si hubiera encontrado y atrapado a David, lo hubiera matado. David había encontrado en 2 ocasiones a Saúl y no lo mató. Dice, había un siervo de la casa de Saúl, su enemigo, que se llamaba Siba, el cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Como si Dios está preguntando, ¿hay alguno todavía que es el hijo víctima del pecado? Víctima de Satanás, que en este momento está sufriendo, que necesita de mi bendición. ¿Hay alguno más? Levanta tu mano, porque tal vez puedas tú ser esa persona que necesita de la bendición de Dios, que necesita de Dios. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Noten esto, lisiado de los pies, o sea, no puede caminar. Se nos dice que este muchacho, vamos a seguir. Entonces el rey le dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomólo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y esta era la persona, el uno más. Venido Mefiboset. Ese era el muchacho lisiado, inválido, no podía caminar, no podía usar sus pies. Se nos dice que Mefiboset
cuando venía escapando, su madre corriendo, cayó sobre él y sus piernas quedaron inválidas. Versículo 6. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y díjole David, no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Y ustedes cómo se considera? A ver. La promesa de David. Tú ya no vas a vivir así, pidiendo limosna, dando lástima. Tú vas a estar en la casa del rey. Y tú vas a comer en mi mesa, no debajo de la mesa las migajas. Tú vas a estar como príncipe en mi casa. El mismo David escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, aderezarás mesa delante de mí. Mi copa, dice, está rebosando. En la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el cielo, esa es la promesa. David aquí representa a Dios. Mefiboset te representa a ti y a mí, que estamos lisiados de las piernas, o sea, no podemos hacer las cosas que queremos hacer muchas veces. Estamos imposibilitados por nuestro pecado, por nuestra naturaleza humana. Nos dice en el versículo 13, al final, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. David no tenía que hacer aquello. Nadie lo obligó a hacer aquello. Nadie obliga a Dios a tener misericordia de ti y de mí. Nadie obliga a Dios a fijarse en ti. Es porque Dios es amor que se fija en ti y pregunta, ¿hay alguno más? Antes de que venga la tormenta final. Esta pandemia no es solo un ensayo. Esto no es nada. Esto no es nada. Antes de que venga la tormenta, Dios se fija en ti y dice, ¿hay alguno más? ¿Hay alguno más? Recuerden que era hijo, era nieto de Saúl. Qué interesante. Era nieto de Saúl, un hombre perverso. Pero su padre era el mejor amigo de David. Qué interesante. Nuestro Padre, nuestro Salvador, Cristo, extiende sus brazos a nosotros. Él es el mejor amigo del Padre, nuestro Padre Celestial. He aquí mi Hijo amado. El Padre habla del Hijo. ¿Por qué lo hizo David? Ya no tenía que cuidarse de Saúl. Saúl ya estaba muerto, se había quitado la vida. Ya podía respirar profundamente y relajarse. ¿Qué necesidad tiene nuestro Padre? ¿En qué forma le hacemos falta a Dios? El que lo tiene todo.
¿Cómo le puedes hacer falta al que lo tiene todo? ¿Para qué beneficio podemos traerle a Dios? ¿Qué beneficio le podía traer Mefiboset al rey David? ¿Lo necesitaba el rey David a Mefiboset? Un muchacho lisiado, inválido. ¿Para qué lo necesitaba? No podía hacerle ningún encargo, no podía traerle esto, traerle el otro, porque no podía caminar. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Es por la misericordia de Dios que somos aceptados. Es por nuestro bien, para nuestra bendición que Dios se fija en nosotros, no para beneficio de Él. David no tiene por qué preocuparse si hay alguno más. Pero David no es cualquier persona, al igual que Jesús no es cualquier salvador. No, su intención al preguntar si había otro de la casa de Saúl, su intención no era para vengarse. Muchos se vengan con los hijos, toman venganza con los hijos por las ofensas de los padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas historias? Matan a los hijos para hacer sufrir a los padres. Aquí no. Su intención no es la venganza. Su intención hacer el bien para que yo tenga misericordia de él. Hacerle misericordia, hacerle el bien al nieto del que tanto le deseó el mal. David es un tipo del Mesías. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue preguntando el Señor, ¿hay alguno más? Tal vez ese uno más está escuchando este mensaje. Tal vez ese uno más eres tú, que se encuentra en una situación desesperada. Estás angustiado, angustiada. Te sientes solo, estás sufriendo, no sabes qué hacer, no sabes cómo resolver ese problema. Tal vez tú eres ese uno más. Y Dios te está hablando en este momento. Tú puedes ser ese Mefiboset, el futuro heredero, el que comerá en la casa de Jehová, que va a aderezar mesa delante de todo ser que va a poblar el reino de los cielos. Una historia maravillosa. Es la historia de Mefiboset es la misma historia de aquel en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. No temas, le dice David a Mefiboset, yo haré contigo misericordia. Aderezará mesa delante de mis angustiadores. David le dice a Mefiboset, tú comerás a mi mesa toda tu vida. No te faltará nada. Mi copa está rebosando. Imaginémonos la mesa preparada para Mefiboset cada mañana, cada tarde. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Y nos dice la misma palabra de Dios. Y en 2 de Samuel 9:13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y era cojo de ambos pies. ¿Ven ustedes aquí cómo encaja el Salmo 23 con la historia de Mefiboset? Y puede ser la historia tuya y la historia mía. La pregunta permanece. ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? No tengas pena. No te detengas. ¿Hay alguno más? Está preguntando el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Hay alguno más en tu familia? ¿Algún hijo? ¿Hay alguno más de tus amigos? ¿Hay alguno más, compañero o compañera del trabajo? ¿Hay alguno más? ¿Ha quedado uno más? Porque Dios no está con prisas. Dios tomará todo el tiempo que tenga que tomar. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Respondan al llamado, a su llamado. Él no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Todo aquel que en Él crea, que tenga vida eterna. ¿Ha quedado alguno más? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película La lista de Schindler, en inglés Schindler's List. Oskar Schindler era un hombre de negocio, un hombre muy hábil, un hombre de acción. Oskar Schindler tenía una fábrica de ollas. Cuando estalló la guerra, cuando se escuchaban rumores de que los judíos estaban siendo puestos en estos campos de concentración, Oskar Schindler dedicó toda su fortuna, todos sus talentos, para buscar más judíos que podía salvar, que podía esconder. Aún hasta les compró a los alemanes, al Gestapo, a los nazis, les compró judíos con su propia fortuna. Y salvó mucha gente, Oskar Schindler. Es el único no judío o gentil, podemos decir. Oskar Schindler es el único gentil, no judío, que ha sido honrado con un monumento en Israel. Porque Oskar Schindler toda su fortuna la dedicó a salvar las vidas de los judíos que iban a las hogueras de los campos de concentración. Y me gusta tanto el final de esa película. Oskar Schindler, al final, están todos los judíos que él ha salvado. Muchos de ellos están a su alrededor. Los trabajadores en su fábrica están ahí, todos esos judíos. Él los contrataba para que trabajaran en su fábrica, pero con tal de salvarlos. Y en el final de esa película, Oskar Schindler se quita su reloj, un reloj muy caro, y él mira ese reloj y comienza a llorar. Y dice él, una de las escenas más poderosas que yo he visto en una película. Y él mira ese reloj y dice, ¿por qué no vendí este reloj? Pude haber salvado otros dos más. Uno más. De la misma manera, Dios, antes de traer destrucción completa sobre esta tierra, antes de purificar la tierra, Él pregunta, ¿hay alguno más? Si tú eres, ya no te detengas. Y entrégate
Entrégate con todo tu corazón en los brazos del Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Ahora quiero invitarte para elevar una oración al Todopoderoso. Querido Padre que moras en los cielos, qué historia tan maravillosa, la historia de David, que te está representando a ti, Señor, fielmente. Tú que estás sentado sobre tu trono, no tienes nada de qué preocuparte. Hay paz absoluta en tu reino. En toda la extensión del universo, Señor, hay paz y armonía, con excepción de este planeta poblado por una raza rebelde. Y tú, Señor, como haciéndote la misma pregunta que se hizo David. Y por eso está ese incidente en la Biblia registrado, porque tú quieres que veamos cómo eres tú, grande en misericordia. Tú no eres un Dios de amor, tú eres la fuente del amor, el autor del amor. Nosotros amamos porque tú nos amaste primero. Y todo el que es nacido de Dios ama, porque el amor es el principio de todas las cosas. El amor es la fuerza motivadora que te motiva a ti para hacer las cosas que haces en nuestro favor. Te ruego, Señor, tú que estás sentado en tu trono, que nos aceptes. Sí, hay uno más, y ese soy yo. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje y acéptalos, Señor. Acéptalos cuando vengas en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia
se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora.